Buenas noches con todas y todos. Estamos aquí en la última edición del ciclo virtual Perú en tiempos de pandemia, la nueva anormalidad. Este último programa lo queremos dedicar a pensar un poco el escenario internacional desde los desafíos, las posibilidades que también se van delineando y los retos y perspectivas para la izquierda, especialmente para los proyectos políticos como el que busca impulsar el Nuevo Perú. Este es un programa de la Comisión Nacional de Programa y Plan de Gobierno. Y en esa medida hemos invitado hoy a un historiador, profesor de la UNAM, Máximo Modonesi. Lo conocemos aquí en Perú sobre todo por su acercamiento a Gramsci, a Mariátegui, y por sus posturas desafiantes también en varios aspectos relacionados con los progresismos, los movimientos sociales, que nos invitan a pensar un poquito más allá de los cánones convencionales, digamos. Máximo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, empecemos este programa haciendo un poco el diagnóstico, el análisis de cómo nos agarra las sociedades occidentales. Tú estás en Italia ahora y ha sido un escenario bastante protagónico, digamos, de esta pandemia. ¿Cómo llega esta pandemia, este virus a las sociedades en términos políticos, societales? Ya había una crisis previa de hegemonía neoliberal, crisis del capital financiero, especulativo. En medio de esa crisis, ¿qué devela este virus? ¿Qué agudiza? ¿Qué no? ¿Cuál sería más o menos tu primer diagnóstico? Sí, bueno, o sea, es un diagnóstico difícil de realizar así de bote pronto. O sea, todos estamos tratando de elaborarlo, pero al mismo tiempo, como suele suceder, esas cuestiones se podrán valorar con un poco más de tiempo. Pero lo que sí creo es que nos obliga a pensar la crisis más de forma más profunda incluso de la forma en que la pensábamos antes. Es decir, esa pregunta, tal como tú la formulas, implica como dos niveles. O sea, había una crisis y el virus la acentúa, la genera. Entonces, yo creo que ahí hasta se nos mueve un poco el concepto de crisis. Se pone en evidencia que solemos movernos, sobre todo en el campo de las izquierdas, con una noción de crisis bastante resbalosa. Es decir, una idea de que el capitalismo y el neoliberalismo como forma del capitalismo está en crisis, siempre está en crisis. Es decir, es una forma de generar crisis, de producir crisis, pero también de alguna manera de sobrevivir a las crisis. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué medida el virus viene como a ser un elemento crítico que plantea otro formato de la crisis? Entonces, ese es como que creo que es el reto. Es decir, la coyuntura nos muestra un nivel de crisis que resquebraja la forma de resolución de sus propias contradicciones que tiene el capitalismo y el neoliberalismo o no. Es decir, una crisis como esa nos coloca en otro escenario o es parte de un mismo proceso y de alguna manera, digamos, hay que pensarlo al interior del formato capitalista. La formulo así, la pregunta, porque me parece que así se formula de forma más compleja y por lo tanto en esa complejidad tampoco tengo una respuesta muy clara, pero creo que así tenemos que formularnos el desafío. Y creo que hay elementos que nos permiten pensar ambas pendientes del problema. Es decir, por una parte es el COVID, digamos, y esa pandemia agudiza y pone en evidencia los elementos de crisis que ya estaban instalados. Es decir, tenemos unas sociedades desiguales, tenemos el sector público, digamos, en relativo abandono, una lógica de acumulación privada, un papel del Estado que funge como de acompañamiento y de regulación, entre comillas, más de la acumulación capitalista que de su contenimiento, etc. Entonces, todos esos elementos son puestos en evidencia por esa crisis. Entonces sí tenemos un momento de visibilidad. Pero lo que me pregunto, y aquí creo que la cuestión es más problemática, es que tanto un factor externo como un virus, aun cuando ponga en evidencia esos elementos problemáticos, contradictorios y dramáticos de lo que el capitalismo neoliberal viene produciendo, realmente está tocando el corazón mismo de la cuestión. Es decir, realmente es un factor que está en condición, más allá de revelar, de agudizar,
de poner realmente en discusión eso. Yo creo que aquí es donde el debate, tal como lo estoy observando, se está dislocando de formas diversas. Hay autores que tienden a enfatizar como un pasaje como radical, un proceso crítico de desgaste del neoliberalismo y por lo tanto el capitalismo, y por lo tanto, y tampoco es lo mismo exactamente, porque habría que ver si la respuesta capitalista a la crisis, a la pandemia, es una reforma del capitalismo o es, digamos, un resquebrajamiento que abre a otras vertientes no capitalistas, es decir, dosis correctivas que no pertenecen al universo capitalista. Entonces creo que ahí hay que irle pensando y pensando sin tener la pretensión de poder captar todas las tendencias en curso, porque creo que va a haber una disputa, o sea, lo que en un momento decía Gramsci, o sea, lo que podemos prever es el conflicto, no la resolución, no tenemos elementos para prever cómo se va a resolver, porque creo que hay tendencias incluso al interior de las clases dominantes que apuntan en direcciones distintas, es decir, hay apuestas mucho más claramente de absoluta conservación del sistema, por lo tanto que no están dispuestas a negociar nada, salvo que no fuera, digamos, a la salida de la crisis, es decir, elementos paliativos que sirvan para resolver el momento crítico, pero que no ponen en discusión ninguno de las ideas fuerza, de los elementos fundamentales de la forma neoliberal del capitalismo, y otras corrientes que están pensando que los correctivos eventualmente pudieran ser correctivos que estabilicen un formato que pudiera tener un cambio significativo. Eso al interior de las mismas fuerzas de las clases dominantes. Entonces creo que tenemos que interrogarnos y tenemos que afilar nuestras herramientas conceptuales y analíticas, empezando por la noción de crisis. Sí, efectivamente, la crisis, las respuestas a la crisis también han venido desarrollándose todavía de una manera bastante, por un lado, por el lado de los estados, con respuestas bastante tradicionales en términos más bien keynesianos, ¿no? Yo quería ver cuáles son los debates que han salido en torno a eso y qué respuestas se han ido ensayando también, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, este consenso de que el Estado va a volver más fuerte, en contra de lo que decía el neoliberalismo. ¿Hay medidas de reestructuración global que están justamente atendiendo a esa crisis? ¿O también ahí tenemos una vuelta a nuevas estabilidades, mejor dicho? Sí, yo personalmente incluso siento que hablar de keynesianismo es usar una palabra demasiado importante, porque detrás de la hipótesis keynesiana estaba como una hipótesis, digamos, de reestructuración de las formas de funcionamiento del capitalismo. Me parece que aquí lo que se están usando herramientas que a lo mejor pertenecen a ese acervo keynesiano, pero en términos estrictamente puntuales. Se trata como de inyectar, de sostener algunos sectores, de sostener cierto consumo, de ir digamos, apoyando ciertos sectores, pero me parece que no se trata de una puesta en discusión del sistema, que en el fondo el keynesianismo era una forma de salvar el capitalismo, reformando el capitalismo. Me parece que no llega tanto, no hay, lo voy a decir así, me parece que ni siquiera hay reformismo en el aire. Me parece que hay unas simples medidas de emergencia. Es como si hubiese, lo voy a decir un poco así, como un momento de economía de guerra, pero un momento. Entonces, como que si el tema de la guerra al virus plantearas medidas, pero no como lo pudiera pensar un Keynes, que a partir de la cuestión de la guerra se reconfiguraran reglas que iban más allá de la coyuntura bélica. No solo se trataba, digamos, de superar un impasse, sino se trataba, digamos, de reformular el andamiaje fundamental. Entonces yo no creo que llegue a tanto. Yo creo que hay mucha, digamos, no creo que, no sé si llamarle ilusiones, no sé si llamarle, o sea, el hecho mismo que el neoliberalismo fuera tan dogmático, ortodoxo, que no permitiera, digamos, ninguna excepción a sus reglas respecto al tema de la deuda, respecto al tema del gasto público, que ahora cualquier medida excepcional que rompa con la ortodoxia respecto a la deuda, al gasto público, sonara como a una transformación de fondo, como una reforma. Me parece que no, que se trata simplemente de medidas extraordinarias dictadas por una emergencia. Incluso creo que se pudiera rastrear en la cabeza, digamos, de aquellos que las formulan, porque además, digamos, esa es otra cuestión. O sea, poco podemos pensar
que se dé una reforma sin modificación de ningún nivel de las clases y sectores y grupos que gobiernan el sistema. Es como si pensáramos que, digamos, que en el fondo la iniciativa sigue estando en las mismas manos. O sea, cualquier hipótesis, incluso reformista fuerte, tendencialmente pasa por un trastocamiento de los equilibrios de poder. Yo no estoy viendo todavía, y a lo mejor es muy pronto para decirlo, que se trastoquen esos equilibrios de poder. Entonces, eventualmente, si entráramos en una etapa de hasta una reforma capitalista, después eventualmente hablaremos de hipótesis que surjan desde abajo y desde otro lugar, pero si hablamos, digamos, de esa iniciativa desde arriba en clave de transformación, me parece que no implica, o sea, y entonces, ¿cuál sería el supuesto? El supuesto sería que las élites han repensado y están siendo autocríticas y están repensando el sistema de otra manera. Me parece que no, están tratando de salvar el sistema que ellas mismas construyeron con las mismas reglas, simplemente adoptando medidas extraordinarias. O sea, esa es mi apreciación. No quiero decir que sea la correcta, pero creo que es una de las percepciones que pueden estar circulando. Hay otras que tienden a enfatizar la discontinuidad, y una discontinuidad como si fuera realmente una discontinuidad de fondo. Y pudieran tener razón, pero me parece pronto para decirlo. Me parece que por el momento son las mismas élites operan, digamos, simplemente para salvar el barco que se está hundiendo. Y antes de entrar a Latinoamérica, estas últimas movilizaciones en Estados Unidos, en algunas ciudades de Europa, pueden estar dando cuenta desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, la gente organizada finalmente, de otros sentidos que conecten también con la crisis un poco más profunda de la pandemia, o no tiene necesariamente una Mira, yo creo que conexión. sí, o sea, que hay una conexión, pero es una conexión tenue todavía. Habrá que irla, digamos, que tendrá que tomar cuerpo. La conexión tenue es que cuando la gente se moviliza por unas causas, aunque sean puntuales, se suelen activar todo un conjunto de malestares y de demandas otras. Entonces, digamos, detrás del ejercicio de la protesta, de la movilización, del descontento, digamos, no es tan evidente, digamos, que la convocatoria ligada al tema del racismo, o como fuera la cuestión de género, no esté convocando y no esté sumando, no esté activando otras demandas y otras sensibilidades en otros planos. En el plano, digamos, en ese sentido, pienso en la tensión entre clase, raza, género, ¿no? O sea, entonces, es que la dimensión de clase no deja de estar desconectada de la cuestión de raza, así como deja de estar desconectada de la cuestión de género. Entonces, creo que por lo tanto esa conexión está, pero está latente. O sea, si que esto adquiera centralidad y se vuelva, digamos, parte de un proceso de movilización prolongado y masivo, y que por lo tanto a cuestiones puntuales o al tema del racismo, a la convocatoria, al momento de indignación ligada a la muerte de George Floyd, al asesinato de George Floyd, se sumen, digamos, demandas ligadas a lo que aflora en clave de visibilidad, es no solo, digamos, un revelador digamos, de los estragos del capitalismo neoliberal, sino además revela cómo esos estragos operan en términos de una desigualdad de clase, en términos del sufrimiento y de aquellos que pagan la crisis, y no solo pagan la crisis sanitaria, van a pagar la crisis económica. Entonces, esa conexión me parece que está latente. Es decir, no está ausente del todo, pero todavía está latente. Entonces, habría que ver si efectivamente, pero el ejercicio, la gimnasia movilizadora es de cualquier manera algo que sobre todo le viene muy bien a los jóvenes, porque el paso de una movilización de esa naturaleza por derechos humanos, por derechos civiles, antirracistas, al paso a una movilización sobre otras temáticas es mucho más corto y más fácil de realizarse una vez que están activados. Hay un principio, digamos, de activación que creo que eso va a ser un recurso a la hora de que se puedan sostener movilizaciones que pongan en discusión, digamos, otros elementos y elementos más centrales no, pero que atañen directamente el tema de cómo el virus revela la desigualdad y la profundización de la desigualdad sobre la cual se sostiene el neoliberalismo.
Sí, bueno, ahora sí vamos un poquito más hacia el sur, aquí en América Latina, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, en toda esta parte, la emergencia se declara en marzo. Previo a esto había un escenario de crisis política muy profunda, con estallidos sociales en Chile, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Que daban ya a discutir también un desgaste del neoliberalismo, ¿no? En Perú, si bien no tuvimos un estallido, sí teníamos una crisis política bastante larga, con cierre del Congreso, con elecciones en el 2021, y de pronto viene este virus, vienen las cuarentenas, las medidas de contención, la crisis económica que también ha venido, y pues pone como una cierta pausa, ¿no? A la dinámica de movilización social, por un lado, a la posible resolución antineoliberal de estas crisis, y también a lo que venía siendo la disputa a nivel de progresismo, ¿no? O sea, de los gobiernos progresistas en Argentina, en México, matices más, matices menos. ¿Cómo podríamos ahí ubicar estos dos planos de la situación en América Latina? Por un lado, la contestación de los movimientos de la gente a proyectos neoliberales desgastados, y por otro, esta disputa abierta entre los progresismos en distintos países que van todavía, parece, a seguir un tiempo más sin resolverse, ¿no? Sí, digamos, Latinoamérica tiene su propia configuración, como la fuiste describiendo, y en ese sentido el efecto de la crisis se instala sobre en ese terreno. Y creo que en ese caso, a diferencia de otros lugares del mundo, hablábamos en el caso también de Estados Unidos, creo que de forma casi inevitable, ahí me atrevería a decir que en los escenarios de confrontación y de politización y el pasaje de la cuestión sanitaria a la cuestión social son más directos, van a ser más directos. O sea, yo creo que ahí digamos, hay la tensión política y el hecho mismo de que adquieran carácter populares, clasistas, la forma en cómo se va también a interpretar la vivencia y la experiencia de la pandemia van a ser muy directas. O sea, yo sí creo que, y es muy evidente en aquellos países, sobre todo, donde tienen gobiernos derechistas o incluso parafascistas, como el caso de Bolsonaro, en donde evidentemente la tensión y la disputa va a adquirir un carácter, me parece, masivo, porque ya estaba ahí, ya estaba instalado. Entonces se trata simplemente de que se suelten, digamos, que se abra la posibilidad de una movilización más desenvuelta, que no tenga, digamos, ese momento de freno, que es el hecho de no de evitar el contacto y que no haya, digamos, esos pretextos de contenimientos que están instalados desde la lógica. O sea, ahora es un momento también en donde es fácil invocar el orden, de invocar digamos, casi la represión, porque se trata incluso de evitar mayores contagios. Pero eso va a terminar en algún momento. Y cuando eso termine, esa acumulación de niveles de contradicción que el virus va agudizando, va a ser va a ser explosiva y creo que va a potenciar las movilizaciones populares. Estoy pensando en los países, sobre todo en donde, o sea, los que te referías, los que ya estaba instalada una dinámica de movilización de cara, digamos, a gobiernos de corte derechista. Más problemática y más compleja me parece que es la situación de aquellos gobiernos que tienen aquellos países con gobiernos progresistas. Estoy pensando el caso argentino y mexicano, porque ahí habría que ver un poco en qué tanto esos gobiernos logran mantener cierta legitimidad, cierta credibilidad. O sea, ahí se da la paradoja de que aquellos que podrían cuestionar, o sea, el desafío de la gobernabilidad está en manos de gobiernos de fuerzas progresistas, y aquellos que pudieran invocar la movilización, la protesta, el cuestionamiento a los gobiernos son otro tipo de sectores. Entonces, ahí en esos países veo más complicada el hecho de que la pandemia se convierta en una herramienta para movilizaciones antineoliberales. Es más complejo, porque el punto es frente a quiénes, o sea, de cara a quiénes. O sea, ahí no veo, por ejemplo, que haya escenarios en Argentina y en México para que existan movilizaciones que vayan cuestionando
el orden, porque es cuestionar ese tipo de gobierno. O sea, lo voy a decir de otra manera. Me parece que también la pandemia va a favorecer a los progresismos, tanto los progresismos que han sido derrotados, que han sido desplazados, es decir, en los países donde ha habido, digamos, cierta restauración neoliberal, los va a favorecer porque los va a colocar, digamos, en un escenario de poderse también montar y de poder acompañar o de poder ser parte o de poder convocar a movilizaciones antineoliberales, ¿no? Y por el lado de los gobiernos progresistas, yo creo que eventualmente habría que ver si salen bien librados de la coyuntura. Y parecería que no les va tan mal. O sea, siento hasta el momento. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera han sido también opciones que no han, digamos, que no han suscitado reacciones de masas violentas hasta el momento. Entonces, posiblemente favorezca, porque además los progresismos tienen, yo digo, con todas las críticas que yo les tengo, bueno, tú sabes, porque nos conocemos bien, pero digamos, a lo mejor algunos de los que nos escuchan no saben, yo no soy un partidario de esos gobiernos, pero al mismo tiempo hay que reconocerles que ellos tienen en su ADN también el elemento del correctivo estatal a la desregulación de los mercados financieros. Entonces, en el fondo, también son los más aptos a interpretar ese ajuste frente a la crisis pandémica, con mayor intervención estatal, mayor apoyo a la salud, a la sanidad pública, el tema educativo. O sea, hay algunas herramientas que en el fondo también los colocan en mejor condición respecto a sus contrincantes. O sea, en una época de crisis dramáticas, evidentemente el llamado como a una intervención reguladora estatal es como ha sido como uno de los temas, lo mencionábamos antes. Y entonces, en ese sentido, los progresismos, tanto la oposición como de gobierno, potencialmente podrían ser favorecidos por la coyuntura. Eso, por otro lado, nos coloca frente a la pregunta si estamos hablando, por lo tanto, de fuerzas instituidas o de movimientos de masas que surgen desde abajo. O sea, aquí estamos hablando más bien de fuerzas que ya están instaladas en el escenario, que son parte del sistema político, que son parte de la disputa política. Habría que ver, y esa es la variable un poco más, no digo misteriosa, pero pues no fácil de identificar, que si hay irrupción de masas y de movilización y de protestas. O sea, que tanto los progresismos de gobierno las puedan contener, las pueden canalizar, y que tanto los progresismos de oposición las pueden utilizar también como un empuje para ir cuestionando los gobiernos derechistas y para volver a ser candidatos, a relevarlos en las próximas rondas electorales. O sea, entonces sí se juega mucho en el escenario político, hasta partidario, en ese terreno. Pero, digamos, está la variable no tan gobernable de la protesta y de la movilización, de la indignación, del malestar, que se anuncia muy fuerte por los niveles de, no solo digamos, de lo que significó la pandemia a nivel emocional, o sea, la emoción, sino también por los propios impactos a nivel estrictamente socioeconómico. Sí, bueno, y además el malestar que produce de todas maneras una crisis económica, ¿no? La caída del PBI en el Perú es histórica, todo este crecimiento macroeconómico que el auge de los commodities había mantenido, pues ha develado finalmente una situación de precariedad y de gasto estatal en cualquier cosa menos en salud, ¿no? Entonces, efectivamente hay una serie de elementos que van configurando un momento de crisis bastante profunda. Tú mencionabas al comienzo que debíamos caracterizar mejor y analizar mejor de qué tipo de crisis estábamos hablando. Ahí Gramsci ofrece algunas posibilidades importantes. Este tema de la crisis orgánica, por ejemplo, quizá desde ahí podríamos entrar a esta última parte que nos compete un poco más ya como militantes, digamos, en el caso del Nuevo Perú, del proyecto político que nosotros sostenemos, desde los proyectos de izquierda, ¿no? Que la posibilidad, porque las crisis también deben traer oportunidades, o suelen traer oportunidades en las cuales hay que operar, para pensar un horizonte, no sé si no capitalista es muy ambicioso, o por lo menos que se plantea algunos elementos post-capitalistas, alternativos, etcétera, ¿no? Yo te comentaba antes el tema del sentido de la época, que también se puede ir abriendo, ¿no? Hay
volviendo un poco a Mariátegui en los años 30, que ante esta crisis que les tocó vivir entre las dos guerras, esta situación puede abrir ese espacio para las izquierdas, puedan posicionar elementos programáticos por un lado, que efectivamente ahí en la dinámica gubernamental, etcétera, van a estar operando, pero también a este nivel más de sentido de época, por ahí. Mira, o sea, yo siento que, como decía, hay como cierto grado de, hay un antineoliberalismo que me parece a veces más verbal y más, digamos, a nivel de correctivos, que está instalado en aquellos que podamos llamar los progresismos latinoamericanos. Pero con límites, con contradicciones y sobre todo es algo que se nutrió de los movimientos antineoliberales de los 90, principios del 2000, pero dejó de estar empujado desde abajo, desde, digamos, movilizaciones, activaciones de procesos, digamos, que fueran, digamos, más dinámicos. Yo creo que la variable para que efectivamente hubiese una revitalización de la izquierda latinoamericana, que va desde la versión moderada del antineoliberalismo progresista hasta movimientos anticapitalistas, autónomos, etcétera, que es un espectro vasto, amplio, para que eso se reactive en sus distintas facetas, incluidos los progresismos. O sea, los progresismos no se sostienen tampoco si no hay empuje desde abajo. La prueba es que cuando dejaron de activar, o sea, surgen del ciclo de movilización, pero lo desactivan, lo pasivizan, se instalan en lo institucional y lo gubernamental y pierden impulso y de alguna manera se vuelven, digamos, gobernantes que también contienen las demandas populares. Entonces, yo creo que digamos, una revitalización de la izquierda pasa por una activación de masas, de la cual se beneficiarían las distintas izquierdas, o sea, el espectro de las distintas izquierdas, cada una con su proyecto, cada una con su tarea, cada una con su aspiración. Pero entonces pasa por ahí, y eso yo creo que debería como quedar claro para que, digamos, no se le tenga miedo a la movilización, y a aquello que la movilización produce, que son efectos que pueden ser incómodos y de repente desbordados y ahí poco claros, espontáneos, pero que siempre traen ciertos niveles de politización, que producen ciertas dinámicas de organización desde abajo, etc. Entonces yo lo que siento es que no habrá revitalización de izquierda por un simple posicionamiento en relación con la crisis de las clases dominantes. O sea, crisis de las clases dominantes las hay y las va a haber. La capacidad de constitución de unas izquierdas que ocupen el escenario pasa por procesos que implican, digamos, unas dinámicas sociales que sean, digamos, que surjan y que no sean reaccionarias, que no sean conservadoras, o sea, que no haya, digamos, unas dinámicas de reacción desde abajo a la crisis que sean de corte, digamos, que no tengan, digamos, que tengan valores progresivos, que tengan valores de izquierda. Y ahí habría que ver, y esa parte, digamos, yo creo que es muy problemática, que tanto están instalados los sectores de izquierda para poder influir en respecto a un malestar que va a estar y respecto a una disposición a la protesta que va a estar. Porque si eso existe, digamos, es la materia prima, y va a haber fenómenos espontáneos, me pregunto si las izquierdas realmente están colocadas y tienen la credibilidad, la legitimidad, digamos, los grupos dirigentes, etcétera, todos aquellos atributos que les permitan aprovechar. Y mi evaluación es que no estamos muy bien parados, o sea, que pagamos costos de distintos ciclos de desacumulación de fuerzas. Un ciclo largo que es de la desacumulación de fuerzas de las izquierdas anticapitalistas, para decirlo claramente, las izquierdas socialistas y comunistas, que vienen, digamos, de una derrota larga y por lo tanto que no tienen la fuerza y la presencia que tuvieron y que difícilmente la van a recuperar en el corto plazo por una simple llamarada de movilización, lo cual no quiere decir que esos momentos de movilización no sean propicios justo para revolver a instalar izquierdas anticapitalistas de forma más consistente. Los progresismos yo creo que vienen de un desgaste también que
que fue el desgaste de su ejercicio de gobierno y de la pérdida de credibilidad, porque se vieron todos sus límites hasta de configuración de proyectos, sus límites de grupos dirigentes, sus límites de ejercicio de poder carismático, y etcétera. No me voy a hacer una lista que es largo. Entonces, creo que no está, que el factor, llamémosle así, subjetivo, no está muy bien, no goza de muy buena salud. Pero va a haber un dato de oportunidad, como tú lo dices, que posiblemente lo revitalice, porque no es tampoco así, no hay una mecánica de que el movimiento se dan una activación desde abajo, así, y después, digamos, se encuentra formas organizadas. Pero si te referías a los años 30, 20, 30, pues son años en donde había habido una gran acumulación de fuerzas de las izquierdas. Y esa acumulación de fuerzas de las izquierdas, digo, no les impidió en algunos países resistir a la embestida del fascismo, pero tenían, digamos, sus trincheras instaladas, sus organizaciones, su pensamiento antisistémico, sus liderazgos, etc. Entonces, la comparación me parece que nos obliga también a pensar un poco eso. ¿Hubo acumulación de fuerzas o no? Y a mi parecer, lo digo, lo lamento por el tono pesimista que está ahí, me parece que no hubo mucha acumulación y no una acumulación de fuerza consistente, ni en el campo reformista del progresismo, ni en los campos más radicales, más antisistémicos, contamos con una fuerte acumulación de fuerza. Ahora, la oportunidad va a estar, y eso es más que para dar el salto al cielo, probablemente sea una oportunidad para ir reconstituyendo aquellos tejidos que se fueron desgarrando en esos ciclos de mediana a larga duración. El pesimismo de la razón o optimismo de la voluntad, decimos acá bastante en el Nuevo Perú, porque efectivamente en Perú tenemos una crisis política muy profunda y también una desacumulación de las izquierdas, como dices tú, que nos complica operar quizá en estas condiciones objetivas que se puedan ir digestando, ¿no? En todo caso, la crisis está en pleno desarrollo, tenemos un proceso electoral abierto hacia el 2021, todavía no se ha postergado como en otros países, y pues seguimos en la decisión de tratar de construir un proyecto alternativo, ¿no? Efectivamente son tiempos difíciles para las izquierdas, para los proyectos anticapitalistas, y por ahí va nuestro desafío también. Este ciclo que hemos cerrado hoy, que estamos cerrando hoy, se dedicó a abordar distintos temas, ¿no? Con actores sociales, con partidos políticos, etcétera, para tratar de ponernos también en contexto internacional, por un lado, global, de discusión analítica, sin contraponer teoría, praxis política, y creo que en esa línea nos ha ayudado bastante conversar contigo, Máximo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Quizá algunas palabras de despedida final. No, bueno, pues les deseo mucha suerte porque creo que de cualquier manera, como tú decías, a pesar de que uno puede tener un diagnóstico crítico, la oportunidad existe y además, aunque no existiera, digamos, hay que seguir trabajando en esa dirección, hay que ir como pensando cuáles son las estrategias. Nos ayudan Gramsci, nos ayuda Mariátegui a pensar incluso desde condiciones no favorables cómo se restablecen y se establecen procesos de acumulación de fuerza y no siempre, digamos, eso permite pensar en clave de una incursión decisiva en el momento histórico que ponga en jaque las estructuras de dominación. Eso es lo que yo me pregunto. Si estamos en condición, o sea, si la crisis de los de arriba es suficiente como para la acumulación de los de abajo también sea suficiente como para que se dé esa disputa. Ahora, para terminar, respecto a eso, ¿cuál es? Cuando la crisis de los de arriba no es terminal, y cuando la fuerza de los de abajo no es suficiente, suelen darse fenómenos bonapartistas o fenómenos de revolución pasiva. Entonces también habrá que estar pensando y estar preparados para eventuales escenarios de esa naturaleza, en donde incidir, a pesar de que la iniciativa no esté en manos de las clases subalternas o de aquellos sectores políticos que trabajan con las clases subalternas o que provienen de las clases subalternas. Ese es otro tema que podríamos abordar más adelante, en estos fenómenos que surgen como el bonapartismo y todo esto que has mencionado. Nos da para otra conversación, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos los que han continuado este programa, este ciclo de conversatorios. Gracias, Máximo, saludos desde Lima, Perú. Gracias. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar con todos ustedes más adelante. Un abrazo.
Muy bien. Saludos.